Me he visto en la necesidad de tener que usar esto. Estos son para lejos. Hay otros para cerca, que los uso menos, pero estos los uso más. Hay consenso de que el sentido más relevante, más importante, es la vista. ¿De acuerdo? De hecho es tan importante la vista porque es la forma en que interpretamos el mundo que nos rodea. Hablamos acerca de tener una visión acerca de las cosas y de la vida, y esto está íntimamente ligado con lo que Lolo desarrolló. La diferencia en cómo Marta veía las cosas, de cómo María las veía. Un 93% de la comunicación, escúcheme bien, es no verbal. O sea, solo un 7% es verbal. Aquí mismo, mucho más relevante e importante es lo que usted está viendo hacia acá, también lo que escucha, pero no necesariamente mis palabras en específico. Y esto es, creo yo, espiritualmente asombroso, porque cuando decimos que el Espíritu Santo toma una enseñanza, un mensaje, una prédica, como que, claro, no importan tanto las palabras exactas, sino cómo más bien el Espíritu toma eso y lo coloca en nosotros. El 55% de la comunicación es visual. Por eso el 80% de los contenidos que recibimos en la actualidad son audiovisuales. El otro 20% es lo que leemos. El otro 20% es solamente lo que escuchamos. Lo que vemos integra un 80% de lo que recibimos en términos de contenido. Entonces hay algunos estudiosos que hablan ya no del Homo sapiens, en estas clasificaciones que se hacen raras, ¿cierto? Sino del Homo videns. No el hombre que piensa, sino el hombre que ve. Eclesiastés 1, la primera parte del versículo 8, es un pequeño verso que hemos con seguridad leído muchas veces. Dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver. Agrega, y el oído de oír, pero le da preeminencia al ojo. En la Nueva Traducción Viviente dice: no importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. Nunca se sacia el ojo de ver, nunca quedamos satisfechos. Entonces, hay un hambre por ver. Hay un hambre por descubrir, por explorar, por examinar. Y el hombre está hecho de esa manera. Esto es un microscopio. En 1590, Zacarías Hansen lo creó para escudriñar el mundo microscópico. O sea, ver qué había en lo más pequeño. ¿Qué misterios podía esconder la materia, pero más allá de lo que a simple vista podemos ver? Y aquí hubo toda una revolución.
científica, porque a través de esto se curaron enfermedades, a través de esto se hicieron descubrimientos biológicos, químicos, extraordinarios. El hombre buscando ver en lo más pequeño. Luego, esto. 1608. Y en 1610 Galileo dijo, oye, no es que el Sol gira alrededor de la Tierra, es que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, el hombre ahora intentando ver, ¿cierto?, qué es lo que había en lo inmenso, en lo que le superaba a su propia escala. Y se fueron levantando algunas alternativas intermedias, ¿ya? Porque esto era como muy pequeño y esto era como muy grande. Entonces, en 1854, un italiano inventó esto. Está hecha Connector. Porque nadie iba a ocupar uno de estos. De hecho, este es moderno, pero los primeros eran inmensos, eran una cosa gigantesca. Entonces, también fue todo un logro. Ya ahora ya se podía ir a las carreras y ver los caballos correr. ¿Me explico? Este me gusta mucho. No sé si alguien sabe de qué se trata esto. ¡Ah, miren! ¡Wow! ¿Ya? Entonces aquí hay una serie de espejos puestos en ángulo adentro con algunas figuras transparentes. Entonces uno le da vuelta a esta cosita y uno puede estar harto rato aquí. ¿Ah? Porque es entretenido. Es entretenido. Pero ya como que entonces quiero escapar de esto. Quiero escapar de esto y sumergirme en otras realidades, en otros mundos para ver. Esto es muy sencillo. Entonces, el palo al gato se lo dieron los inventores de esto. ¿Ah? ¿Se acuerdan de esto, no? Oye, este es el original del 80, ¿vale? Lo que me costó conseguirlo. Del año 82. El Viewmaster le daba profundidad a las imágenes. Y yo tuve uno de estos, no este otro, pero también de la misma época. Y yo estaba... Y le sacaba los discos y le ponía 8 discos. ¡Ay! Pero de nuevo era como escapar entonces, porque nosotros viendo igual tenemos profundidad, pero esto permitía conocer otros lugares, otros sitios, otras ciudades. Se abría la imaginación. Y ahora, se viene esto. Cuidado con los lentes. Esto. Y lleva algunos otros implementos, ¿cierto? Que a uno lo meten de lleno a una realidad que no existe, que es virtual, es de inmersión. Tuve la oportunidad de probar estos mismos hace, unos meses atrás y es toda una experiencia. Yo estoy convencido que toda esta exploración, sobre todo la del inicio, es intentar darle explicación a las cosas, a la realidad. Y algunos de estos grandes científicos incluso lo declararon. Decían algo así como, quiero descubrir cuáles son los secretos de Dios. Todos los que actualmente investigan las partículas más pequeñas que un átomo están intentando descubrir cuál es la ecuación de Dios para que todas las cosas funcionen. Pero fíjense que en el camino
En el camino esto se transforma hacia medios de entretención, hacia medios de evasión de la realidad. El ser humano ha cultivado a lo largo de toda la historia este anhelo que le supera, de ver más allá, de intentar responderse las cosas que no se puede responder a simple vista. Esta hambre de ver, entonces, es un hambre por tener una visión para la vida. A mí me fue siempre bien en artes plásticas, en artes en general. Bueno, sí, pues Carlita, ya. Por eso dije artes en general. Me sacaba puros 7, honestamente. Sí, 6 y 8, así, y sufría. Entonces, esto hace más de 30 años atrás que he seleccionado para matricularme en el Instituto Nacional y tenía mis primeras clases de artes, Carlita. Y la profesora de artes del Nacional era bien emblemática, muy conocida porque pintaba y hacía cosas, era como media famosa, pero tenía un problema en el habla y hablaba así como raro. Ni le explico los sobrenombres que le colocaron a la pobre señora. Pero era muy buena profesora. Entonces, ella siempre sus clases hacía unas introducciones, ¿cierto? O sea, el día de hoy vamos a ver el arte bizantino. Pero el que hablara así era agotador. Entonces y como a mí me iba bien y yo me sacaba puros 7, entonces yo me iba al fondo de la sala de artes con los atriles y todas estas cosas, y yo ahí, con mis compañeros de acá, como que me lo conversaba toda la primera parte, pues, o sea, la profesora por allá hablaba sus cosas, que el bizantino, y yo aquí como, oye, ¿cómo la pasaste el fin de semana? Y que dice, oh, no, bien, y qué sé yo, entonces la profesora seguía con la etcétera. Y yo de repente veo que la profe cierra esta como introducción y coloca un pedestal de yeso, una columna de yeso, y exhibe una piedra y pone la piedra encima del pedestal de yeso y dice, procedan. Y yo empecé a mirar a mis compañeros y que estaban haciendo como la piedra así. Yo dije, voy a pintar la piedra. Entonces empecé a hacer mi piedra. Pero yo encontraba que las piedras de mis compañeros eran fome. Entonces, como teníamos todos los materiales disponibles ahí, ya agarré unos colores y me puse a rellenar la piedra. Encontré que la piedra era chica, entonces agrandé un poco la piedra. Encontré que el pedestal blanco también era muy fome, así. Me puse a pintar el pedestal. A mi entender me estaba quedando estupenda la piedra. Y yo veía que que como estaba atrás, veía todos estos atriles parados y todas estas piedras fome y qué sé yo. Pasó 1 hora y media, 2 horas, porque teníamos estas jornadas largas de artes y la nota era de inmediato, o sea, después la profesora llamaba por lista y iba colocando la nota. Entonces, ya quedan 10 minutos para terminar y colocar la nota. Y, ok, listo, yo estoy más o menos listo, qué sé yo, todo eso. Entonces, uno de mis compañeros de aquí al lado mira mi piedra y me dice, ¿dónde dejé mis lentes a todo esto? Mira la piedra y dice, la mía, ¿cierto? Y dice, Campos, dice, ¿qué hiciste? La piedra, qué sé yo. Sí, pero ¿no escuchaste la introducción que hizo la profesora? O sea,
simple la cosa al comienzo. Sí, pues habló del hiperrealismo. Y del realismo. Yo, séptimo, octavo básico. ¿Y qué es esa cuestión? ¿Qué es esa cuestión? ¿Qué? Hiperrealismo, la profe habló que en 1920 los pintores querían aproximarse como al arte fotográfico, entonces había que pintar las cosas así tal cual como uno las veía. Y ahí yo me di cuenta que por eso todas las piedras de mis compañeros eran fome, porque todos estaban pintando la piedra tal cual es, po. Entonces, para que se hagan una idea, tengo unos apoyos visuales, si me ayuda Manuel. El primero es en la piedra sobre el pedestal, ¿de acuerdo? Para que la observen. Luego viene una ilustración con la piedra que más o menos todos mis compañeros hicieron, ¿cierto? Así. Y luego viene la mía. Y no estoy exagerando. Y no estoy exagerando. Entonces la profesora, Avendaño, te iba Avendaño con su piedra fome para allá, adelante. Y Avendaño lo había hecho más o menos, así como que le había quedado como de otro color, así como... La profesora mira, 4-5. Y se va Avendaño con su 4-5. Uy, por lo menos tenía cierta proporción esa piedra, no comparado con la mía. Bustamante. Bustamante va para allá con su piedra también, que le había quedado derechamente, se parecía a nada, era como una masa. Un 3. No, si era terrible. Campos. Siempre era como el tercero, el cuarto. Entonces, yo voy con mi porque había que desmontar este cuadro. Yo voy con mi cuadro allá. Esto se me paró frente a la profesora. Ya, muéstreme su ilustración. Y yo tomo el cuadro y lo doy vuelta así, de sopetón, así. ¡Fua! Y la profesora mira esto que más o menos vieron ahí. ¡Ay, qué como yo nunca había visto un rostro así desfigurarse, ¿se entiende? Así. Y dice, ¿pero qué es esto? Y ustedes no van a creer, pero con una convicción. Yo, muy serio, pero con una convicción así que saqué del fondo de mi alma. Digo, profesora, lo que usted solicitó. Más se le deformó el rostro. ¿Cómo que lo que ya solicité? ¿Acaso no atendió a mis instrucciones al comienzo de la clase? Por supuesto, profesora, cada palabra. Y entonces, ¿por qué me presenta esto? Y yo le digo, profesora, porque esta es la forma en que yo veo esa piedra. Y a la profesora como que se le mudó el rostro. Tenía el lápiz rojo en la mano, ¿se entiende? Y dice, en mis 30 años de docencia no había escuchado nunca que un alumno me dijera lo que usted me está diciendo. Y soltó el lápiz rojo, agarró el lápiz azul y me puso un 7. Y en la sala, mi compañero, y tomé mi cuadernito
O sea, esa es la caminata que me pegué desde donde estaba la profesora hasta el fondo del salón con mis compañeros aquí fue así. Claro, el otro con sus piernas así, ordinarias, sus 4, sus 3, y la vida era una mezcla entre psicodelia y surrealismo, pero no era nada relacionado con este hiperrealismo. Y mantuve mi promedio en artes. ¿Se da cuenta del poder de la visión? Sí, yo séptimo básico, ahí yo, como se decía en la jerga de ese entonces, carrileándome, pero con tal convicción que como que yo mismo terminé convenciéndome que así veía las piedras. Andaba mirando piedras, veía destellantes, las veía. Era tal la convicción que comencé a ver las piedras de ese modo. Esta visión, esta percepción de realidad, esta forma de ver, de proyectar, es finalmente una forma de pensar, es una forma de creer, de sentir y de hacer. ¿De acuerdo? Pero los que estamos aquí, supongo la mayoría entiende que somos incapaces nosotros de levantar una visión plena y completa de la vida si no es con la asistencia, la acción directa del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿cierto? Esto para mí es bien potente porque yo recuerdo que cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo y sentí ese fuego que me llenó, ¡pum!, y salieron lenguas que no entendía. Cuando termina esa instancia, esto se los digo bien en el Señor, lo que me pasó en séptimo básico fue, comillas, este carrileo, pero yo recuerdo que cuando recibo el bautismo del Espíritu Santo y salgo a la calle, en ese entonces, en el distrito que quedaba en General Jofré, yo salgo a la calle ese día y les prometo, yo veía las copas de los árboles y eran diferentes a cualquier copa de árbol que había visto antes. Estaba como embelesado, estaba como que dejé de ver las cosas como las veía antes y hasta me asusté porque yo dije, ¿qué me está pasando? Obviamente esa percepción, esa sensación comenzó a modularse hasta como volver a la normalidad, por decirlo de algún modo. Pero de verdad que yo veía las cosas distintas. Para mí era todo confuso, no entendía. Pasaron años o harto tiempo para entender que, bueno, el Espíritu Santo había irrumpido en mi vida y había afectado mis sentidos y mi cuerpo completo y mi alma y la forma en que estaba viendo las cosas. Una vez que conocemos al Señor, si no le permitimos a Él que irrumpa en nuestro corazón para comenzar a ver cómo Él ve las cosas, vamos a experimentar solo frustración en la vida cristiana. Porque como la vida cristiana se vive en otro plano, de otra manera, con otra forma de pensar y utilizando otro tipo de recursos, ¿cierto? Los sobrenaturales. Entonces, si no me acomodo a esa forma, me voy a frustrar. Y demuestra un botón de cómo sacar a Dios de esta ecuación lo va complicando todo. La visión feminista, la visión de género, la visión globalista. Cuando sacamos a Dios del escenario, empiezan a cobrar relevancia visiones que no tienen nada que ver con la forma en que Dios ve las cosas, ¿se entiende? Porque Dios ve al hombre y a la mujer de un determinado modo, pero la visión feminista no. Dios ve al ser humano de un determinado modo, la visión de género, la ideología de género no lo ve así.
el gobierno mundial, cierto preámbulo necesario para la irrupción del anticristo, bueno, como que lo olfateamos, ¿no? Con todos sus contras respecto de lo que es el ejercicio que hacemos acá, de poder reunirnos en libertad, buscar a Dios. Pero hay países que no tienen esa garantía. Peleamos todo el tiempo por temas relacionados con la visión, por la visión que tenemos de las cosas. Decimos, no veo tu punto de vista. Es que yo no veo tu punto de vista. Ah, es que este es mi punto de vista. Es que así yo no veo las cosas. Es que así yo sí veo las cosas. ¿Me explico? No se trata solamente de restringir esto al sentido de la vista. Queremos decir más con esto. Y están esos dichos populares, pues. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ver para creer. Nos cuesta colocarnos de acuerdo en una visión común. Primera de Corintios 13, versículos 11 y 12, de la Nueva Traducción Viviente. Un pasaje con seguridad conocido por ustedes también. El versículo 11 dice en la NTV: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Una declaración de Pablo. Al parecer, entonces, llega un punto en la vida de cualquier cristiano en que hay que dejar de ver las cosas como las ve un niño y empezar a verlas como las ve un adulto, ¿sí? Hay también consenso en esto. Ahora, algunos siguen viéndolas con la realidad, las circunstancias, con ojos infantiles. Por eso, la exhortación de Pablo. El 12, ahora vemos todo de manera imperfecta como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. El 12, acabamos de leer, de la NTV. Pablo hace esta reflexión y no es el único que la había hecho. Ya muchos, cientos de años atrás, Platón también la hizo, hablaba de la caverna, de que el hombre estaba metido en una caverna y solamente veía el hombre las sombras que proyectaba un fuego, figuras, pero estaba imposibilitado el hombre de la caverna ver efectivamente qué era lo que proyectaba esa sombra. Así, esas miradas de filósofo. Pero Pablo empalma perfectamente con esa reflexión. Nos acostumbramos a ver las cosas de una determinada manera, a veces de forma infantil, limitada, en vez de verlas con madurez, asumir su realidad. Y hace la proyección Pablo respecto del futuro en el que con otra mente, una mente glorificada, un cuerpo diferente, ¿cierto? Vamos a comenzar a ver incluso más allá. Este velo de la carne sería como finalmente retirado e íbamos a poder ver las cosas tal cual son. Claro, porque necesitamos ser diferentes para eso, porque si no la gloria de Dios nos aniquilaría. Entonces, ¿cómo podremos estar delante de la presencia de Dios? Bueno, vamos a tener que cambiar. Noé recibió visión de Dios para construir el arca. ¿De acuerdo? Nehemías recibió visión de Dios para levantar un muro. David recibió una visión clara respecto de cómo debía construir el templo, sus utensilios, sus materialidad. Moisés recibió visión clara de Dios respecto al plan que tendría él que cumplir, trasladando
a su pueblo desde Egipto a la tierra prometida. Y recuerden que Moisés era tomado, llevaba a un monte y Dios le mostraba modelos de cómo había que hacer tal o cual elemento, la menorá tenía que hacerla de tal manera. Y Moisés bajaba con su rostro iluminado, ¿cierto? Y el pueblo se sorprendía porque había estado ahí en la presencia de Dios recibiendo esta visión. Y llegamos al punto, damas y caballeros, entonces, familia, llegamos al punto de tener esta inmensa necesidad de ver las cosas como Dios las ve. Y esto es un trabajo súper difícil muchas veces, porque implica morir a nosotros respecto a cómo vemos las cosas. Cuando el Señor dice, oye, tienes que morir a ti mismo, tienes que tomar tu cruz y seguirme. Esa renuncia es una renuncia a cómo yo veo las cosas. Entonces a veces tendemos a ser suspicaces o a veces tendemos a pecar de orgullosos, indudablemente, de que como que lo sabemos todo, de que como que lo hacemos todo perfecto, de que como que es que yo soy muy experimentado en aquello. Es que yo no necesito que en esto alguien me enseñe, o sea, es que yo necesito trato de Dios en esto porque yo ya estoy súper entrenado. Y yo creo que aquí muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que Dios es un Dios demandante y un Dios que nos exige siempre desprendernos de las cosas, así como... Porque Él es Dios, entonces si Él quiere hacer algo nuevo en nosotros lo va a hacer, va a colocar ahí todo lo que necesitemos, aunque nosotros tratemos de atesorar cuestiones que nos parezcan valiosas. Porque las usamos, porque nos parecen importantes, porque quizás construimos toda nuestra vida de esa manera. Porque esa era la visión que teníamos del mundo, de mí mismo, de lo que me rodeaba. Pero Dios nos viene a trastornar todo, a cambiar todo, a revolver todo. Y claro, y eso genera a veces confusión, genera inseguridad. Pero si Dios claramente nos está diciendo, abandónate, vamos, sígueme. Entonces, ¿qué iremos a vestir? ¿Qué iremos a comer? Bueno, y leemos en la Escritura que ahí está el Señor diciendo, bueno, no se preocupen. No se preocupen. Mira los pájaros, mira los lirios. ¿Se preocupan? Sígueme. Necesitamos romper entonces ese yo. Ahora, cuando recibimos esta visión de Dios, recibimos un poder transformador inmenso. ¿De acuerdo? Esta visión de Dios nos da propósito, nos muestra un camino, nos inspira y nos estimula. Le da incluso un sentido a la comunión que tenemos con Dios. Porque cuando estamos aquí cantando y adorando que queremos ver su gloria, es introducirnos directamente en el corazón de Dios y disfrutar ahí de su presencia, de esta común unión. O sea, esta visión determina nuestra plenitud con Él. Efesios 1, 17 y 18 de la Biblia de las Américas. He seleccionado esta versión porque dice algo, lo vamos a leer también en la Biblia tradicional de 1960, pero la Biblia de las Américas 17 y 18 del capítulo 1 de Efesios dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración, el 18, es que los ojos de vuestro corazón, y la versión tradicional dice los ojos de vuestro entendimiento, pero la de las Américas, y hay un par de versiones más que habla de los ojos de vuestro corazón, sean iluminados
para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Esta visión es para ir más allá, pero esta visión, y lo reitero, implica cambiar, implica morir, implica retirar el velo. Y la pregunta es si estamos dispuestos a cambiar la forma en que vemos las cosas, por la forma en que Dios las ve. Si está dispuesto, dispuesta de salir a veces de la comodidad y sobre la base de la visión que Dios le da, actuar y hacer lo que antes no hacía. Porque ahí está el cambio. Quiero que vean la siguiente imagen, por favor, Manuel. Lo que está a su izquierda, el año 2004, esto es Ciudad de David en Jerusalén. El 2004 se hicieron excavaciones porque estaban intentando canalizar unos desagües y encontraron unos escalones, los que ven a su izquierda. Y era un escalón. Y pidieron los permisos necesarios para seguir excavando y se dieron cuenta que había más escalones, y más escalones, y más escalones, hasta que llegaron al fondo donde hay un estanque, donde hay una piscina. Y es gigantesca. No pudieron seguir excavando más, porque la propiedad colindante es de los católicos, de los católicos rusos, los ortodoxos. Entonces, hasta ahí quedaban los permisos. Pero pudieron descubrir una parte importante de la piscina de Siloé. Esos mismos escalones que ve ahí son los escalones por los que bajó el ciego con barro y saliva de Jesús en sus ojos. Las fotos del costado son, yo no pierdo oportunidad ahí de... Entonces, he tenido la bendición de por lo menos 3 veces, no se me ocurrió antes, bueno, este es del 2004. Pero siempre que he tenido la bendición de ir a Tierra Santa, voy y me coloco ahí y le digo a mi esposa, tómame la foto, gasto ahí como 1 hora, que el pie arriba, que el pie abajo, así, porque quiero que quede bien. La Lolo es testigo de eso, pero la foto queda impecable. Me sacaría otros 7 nartes. Quiero que vayamos a este pasaje. No vamos a leer todos los versículos, evidentemente, de Juan 9, porque son varios, pero vamos a ir leyendo algunos que son significativos y me sigan en esta lectura en versión Reina Valera del 60. ¿De acuerdo? Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Interesante, Jesús ve al ciego. Esto, a diferencia de otros ciegos, Bartimeo, por ejemplo, que lo único que quería era tener un encuentro con el Señor para que le sanara. Aquí este ciego probablemente estaba ahí y Jesús pasó y lo vio, se invierte el caso. Pero fíjese lo que pasa acá, el versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjese en el punto de vista de los apóstoles respecto de este caso. Buscaban al culpable. Ese era el punto de vista de los que estaban rodeando al Señor ahí. Veían que era ciego. Si era ciego, era terrible ser ciego, porque solamente le quedaba la alternativa de mendigar, de no hacer otra cosa, sino mendigar. Entonces, el pecado tiene que haber sido muy grande, el de sus padres o el de él. Entonces, Señor, Jesús, por favor, explícanos, ¿quién fue el que pecó acá?
Y Jesús dice, respondió Jesús el 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Todavía no había pasado nada, pero el Señor Jesús sabía perfectamente lo que aquí iba a ocurrir. Y Jesús cambia el punto de vista de los que andaban buscando el culpable. Entonces, de inmediato el Señor hace el giro. Cambia de la culpa a la gloria de Dios. Es un giro asombroso. Luego Él explica que es necesario que Él haga las obras a las que fue enviado. Y Él aclara en el versículo 5 que Él es la luz del mundo. Y el versículo 6 dice, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego, saliva, lodo. Esto siempre es como, ¿qué hace el Señor esto? La mayoría concuerda que ¿por qué el Señor hace saliva y barro y lo coloca, hace todo un periplo ahí? Porque con Bartimeo le dijo, levántate, eres salvo, y salió viendo. ¿Me explico? O sea, con uno, así como, anda, ya eres salvo y ves. Y con con la saliva, con el... ¿Por qué? No, el Señor no tiene fórmulas. Y trata a cada uno como le plazca. Y aquí había algo probablemente que el Señor Jesús veía en este ciego que implicaba que el ciego tenía que tomar ciertas decisiones. Tenía que hacer ciertas cosas él. Porque el 7 dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que es el que les mostré, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces me imagino que desde el lugar donde el Señor encuentra a este ciego y tiene que haber ido acompañado al ciego con el lodo y la saliva aquí, qué sé yo, para haber llegado hasta el lugar que les mostré, haberse lavado y recién ahí haber visto. Un milagro. Pero aquí empezó, a partir de acá, del versículo 7, otro conjunto de periplos y vueltas relacionadas con la forma en que los que estaban aquí y eran actores secundarios de lo que estaba ocurriendo aquí, empezaron a ver esto. Empezaron a ver el significado de esto. Entonces, ¿no es ese el tipo que se sentaba a mendigar, el ciego? Se preguntaban. ¿O se le parece? Porque ahora veía, entonces no podía ser el mismo, si era un ciego de nacimiento, tiene que ser otro. Pero el mismo ciego les decía, sí, soy yo, les decía. ¿Quién te sanó? El versículo 11, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces esto no podía ser. Y tomaron al hombre y lo llevaron con los fariseos. Porque además esto había ocurrido en día de reposo. Entonces era como que que alguien haga esto en día de reposo. 15. Volvieron pues a preguntarle. Esto fue súper inquisidor, ¿me explico? Así casi como el ciego experimentando con el ciego, metiéndolo en el microscopio. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. O sea, ya el discurso era el mismo. ¿Me explico? Entonces, algunos de los fariseos dijeron aquí, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Volvieron a decirle al ciego en el versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo que es profeta. Pero aquí ya hay un cambio en el ciego. Porque hasta antes era Jesús, era un hombre de nombre Jesús. Pero aquí ya habían pasado ciertas cosas. Él ya veía, él comenzaba a ver físicamente, él comenzaba a ver espiritualmente y a entender que parece que este Jesús tampoco es simplemente un hombre. Y los judíos
creían que entonces él no había sido ciego. Esto había sido un engaño. Y llamaron a sus padres. ¿Se dan cuenta? Sí, esto es una vuelta larga. Y los padres, así como tratando de sacarse el cuento para no ser echados, ¿cierto?, de la sinagoga, le dijeron, oye, pero pregúntenle a él si él ya es grande. No nos pregunten a nosotros, pregúntenle a él. Él ya es adulto. Ya no ve las cosas como niño, él es adulto. Tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Entonces volvieron, versículo 24, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, porque se supone que no puede sanar en día de reposo. Mira el pretexto tonto, el milagro de darle vista a un ciego de nacimiento, preocupados de que, pero pucha, lo hizo en día de reposo. Entonces él respondió y dijo, y este es el versículo más emblemático, conocido pero por un montón de personas, hasta no cristianos entre medio, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Entonces, no me vengan con más cuentos, no me llamen más, no llamen a mis padres. Hay cosas que no me interesan respecto a lo que están juzgando de este hombre. Lo único que sé, que yo era ciego, ahora veo. Listo, punto. Lo que digan ustedes no me importa. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y el versículo 27, así porque probablemente al ex ciego, esto ya lo tenía colmado. Al cierre del versículo 27, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Porque parece que él ya se estaba sintiendo discípulo. Parece que en ese momento, en esta evolución del ex ciego, en términos de que ciego, veo, y ahora veo las cosas espirituales, ahora, estoy con ganas de transformarme en discípulo, de ir más allá. Entonces, ¿quieren ustedes también hacerse discípulos del que me dio la vista? Y le injuriaron, y ahí 28, 29, es toda la descarga que hacen estos fariseos. 31 dice, y sabemos que Dios no oye, esto lo dice el ex ciego, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y estoy convencido que esta fue revelación de Dios para el ciego. Vean esta evolución que tiene el ciego. Vean cómo el ciego empieza a discernir. El 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron los fariseos, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Se sintieron ofendidos, y le expulsaron, y algunos afirman que esto fue terrible, porque técnicamente lo que le hicieron fue el cherem, que es como la excomunión, que es como cuando un católico lo excomulgan. El cherem es listo, te fuiste. Aquí, nunca más la sinagoga, nunca más nosotros. No somos tu familia, no somos tu pueblo. Chao. Y el 35, oyó Jesús que le habían expulsado. El Señor Jesús supo que habían expulsado al hombre. Y le buscó probablemente. Y le halló y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y esto es inédito porque Jesús
No lo hacía con regularidad. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Recuerden que cuando Jesús con la saliva y el lodo le puso ahí, Él fue a ver en Siloé, y cuando vio en Siloé no había probablemente los que lo acompañaron, pero Jesús no estaba. Entonces era la primera vez que se enfrentaba a Jesús. Y por eso Jesús le dice, pues le has visto y el que habla contigo, Él es, yo soy. Y dijo, creo, Señor, y le adoró. Y le adoró, ahí mismo le adoró. El Señor lo buscó. Sabía que había sido expulsado de la visión que compartía con otros. Fue desechado. Pero el Señor le dijo, yo te recibo. Porque ahora tienes ojos para verme a mí. Antes no los tenías. El 39. Dijo Jesús, para juicio he venido. Porque esto aquí marcó un punto de inflexión con el judaísmo completo. Porque no podían verlo a Él como el Mesías. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Se inviertan las cosas. Entonces algunos de los fariseos que estaban con Él, al oír esto, el 40, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Porque lo que ven no es la realidad. Lo que ven no es la verdad. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Es popular el dicho. Y todo esto es respuesta, damas y caballeros, antes de que oremos, a una declaración de un capítulo antes, de Juan 8:12. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas como los ciegos, sino que tendrá la luz de la vida. Y recuerden Isaías 35:5, porque esto había sido profetizado. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, dice Isaías. En resumen, familia, este hombre que fue sanado, del que no sabemos su nombre, tuvo una conciencia creciente respecto de la identidad de Jesús. Primero que se llamaba Jesús, en el 9:11. Luego que era profeta, en el 9:17. Luego esta intención de hacerse discípulo, en el 9:27. Luego de que es un hombre de Dios, en el 9:33. Y finalmente que es el Hijo de Dios, digno de ser adorado, el 9:38. Le oré al Señor respecto a esta temática. Uno tiene que hablar de las cosas que el Señor a uno le ha estado mostrando, enseñando, haciéndolo a uno sensible por circunstancias, por cosas que uno va viviendo. Y ocurre que se vienen cambios, y se vienen cambios para nuestro país. Y he insospechado lo que ocurra, y lo hemos hablado en otras ocasiones. El mundo empeora cada vez más. Ayer o antes de ayer apuñalaron a Salman Rushdie, un escritor que escribió un texto que se llama Los versos satánicos. Hace décadas atrás,
atentaba contra el Corán y Mahoma y el régimen iraní de ese entonces, el Ayatollah Khomeini, dictó una fatwa para que al tipo lo mataran. Y el tipo estuvo escondido como 15 años con nombre anónimo, con nombre creado, así inventado, porque lo iban a matar. Y ahora vive en Estados Unidos y dictando una conferencia en Nueva York se tiró un tipo encima, lo apuñaló en el cuello, parece que va a perder el ojo, en el hígado, está a punto, no sé, puede hasta morirse. Yo pensaba en este tipo porque hace 20 o 30 años atrás cuando escuchaba de él y yo decía, pero ¿cómo? Una religión dicta su muerte, pobre hombre. Y probablemente ahora que tiene cerca de 80 años ya veía que como que había pasado. ¡No pasó! Tal vez nos mudemos, nos cambiemos. Todas estas cosas, todos los cambios, a gran escala mundial, a escala más pequeña como en nuestro país, o a nuestra escala como sería movilizarnos de una casa a otra casa, van a necesitar mejores ojos de nuestra parte para ver qué es lo que Dios entonces quiere hacer en estas nuevas condiciones que probablemente vayamos a experimentar, a vivir. Pero debemos ser confiados como el ex ciego, no sentirnos desarraigados como huérfanos, cuando por esencia el Señor viene a adoptarnos. Pero necesariamente eso implica que comencemos a ver las cosas como Él las ve. Y eso significa obedecerle. Eso significa sujetarnos a Él así al 100%. No sirve el 99%. Para el 99% es como disolución para Él. Es tener el corazón dividido, como algunos reyes de Israel lo tuvieron. Necesitamos tener el corazón completo. Necesitamos que los ojos de nuestro corazón estén muy abiertos. Sobre todo cuando las cosas no se ajustan completamente a lo que desearíamos. ¿Cómo ve usted entonces todas estas cosas? ¿Y cuál va a ser su parte? Oremos. Señor, te damos las gracias. Primero que todo, te damos las gracias. Porque tú has decidido mostrarnos estas cosas en este tiempo. Enfatizar estas verdades bíblicas en este tiempo. Aquí están escritas desde hace 2000 años. Pero dependiendo de las circunstancias, Señor, adquieren relevancia. Y esto de tener una visión adquiere relevancia en este tiempo. Mucha. Porque a veces nos sentimos como en mitad de una batalla, de una guerra cruenta, Señor. Están cayendo las cabezas a nuestro alrededor. Estamos quedando manchados de sangre. Y espiritualmente tú también nos invitas a levantar la espada. Y no es fácil, Jesús. No es fácil porque de pronto vemos como en el bando contrario a personas que queremos, que estimamos. Vemos a personas en nuestros trabajos, vemos a familia. Vemos a algunos hermanos en la fe, Señor, que por carnalidades, por desajustes, Señor, se han dejado engañar, invadir por diablos que le acosan. Ni siquiera nosotros estamos libres, Señor, de esas acechanzas, y por eso con temor y con temblor tenemos que venir a tu presencia, Señor, y limpiar nuestros vestidos a diario. El Salmo 19:8 dice que el precepto de Jehová es puro,
que alumbra los ojos. Atendemos a tu palabra, papá. Aquí estamos atendiendo a tu palabra, pero a la hora de ponerla por obra, necesitamos ver un camino, el que tú nos traces. Necesitamos visión. Proverbios 4:25 dice que nos invitas a mirar lo recto, a dirigir nuestros párpados hacia lo que tenemos delante. Y conocemos de las historias de aquellos que han mirado hacia atrás y se han convertido en sal. Alumbra tu luz a nuestros pies, Señor. Necesitamos visión. Necesitamos visión para amar. Necesitamos visión para servir. Necesitamos visión para ser útiles. Para ser aceptos a ti. Juan lo decía claramente: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no nacemos de nuevo, Señor, no podremos ver tu reino. Un cambio de visión es un cambio de mente. Ora al Señor en esta tarde para que sea la mente de Cristo la que se asiente en ti. Sean sus pensamientos, sea su voluntad. La de Cristo para sabiduría, para revelación, para discernimiento. Porque estos son tiempos en que necesitamos sabiduría, revelación y discernimiento de Dios. Necesitamos experimentar lo que experimentó el ciego y hacernos verdaderos discípulos. Y declarar con todo nuestro corazón. Y tú puedes hacerlo antes de que le adoremos. Una cosa sé: era ciego y ahora veo. Una cosa sé: estaba condenado y ahora soy libre. Una cosa sé: no merecía la gloria de Dios y ahora estoy en su presencia. Una cosa sé: había muerto y ahora estoy vivo. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor y Rey. Tú eres el Rey, tú eres el Señor. Tú abriste nuestros ojos y esperamos expectantes, Señor, cuando nos muestres nuestra habitación. Bendito eres, Jesús. Adora a tu Rey, bendice a tu Rey con tu voz, con tus manos, con tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu espíritu, como a Él le agrada hoy. Bendito eres. Alto
pertenecen a ti. Poderosos se inclinarán, imperios personales caerán, el cielo y la tierra pasarán, pero tu reino permanecerá. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente, eternamente. Oh, bendito, bendito el Dios y Rey. Majestad y gloria rodean tu persona, rodean tu persona. Autoridad y honra pertenecen a ti. Oh, poderosos, poderosos se inclinarán, imperios personales caerán, el cielo y la tierra pasarán, pero tu reino permanecerá. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. Todo lo que hay en mí te adora, te adoramos, te
Mientras haya un respiro, Señor, mientras haya un respiro aún en nuestros cuerpos, que a ti te demos la gloria, a ti te demos la honra. Mientras haya aire en nuestros pulmones, que a ti te reconozcamos en todos nuestros caminos. Cuánto más aquel día se acerca, Señor. Cuánto más aquel día vendrás a buscar a los que son tuyos. Queremos estar ahí en la primera fila, con los ojos bien abiertos, atentos, con aceite en la lámpara, Señor, apercibidos. Espíritu Santo, asístenos, Espíritu Santo. Asístenos, corrige en este tiempo lo que tengas que corregir. Limpia lo que tengas que limpiar, Espíritu de Dios. Prepáranos, esfuérzanos, afírmanos, fortalécenos. Que así sea en nuestra vida. Y que esta luz que has puesto en nosotros ilumine a otros. Que lo que podamos testimoniar de ti sea luz para otros. Que las oraciones que podamos levantar por otros sean oraciones de poder, Señor. Que sigan abriendo ojos para tu gloria. Bendito eres, Jesús. Nadie va a robar tu gloria. Señor, todo regresa a ti. Nadie va a robar tu gloria. Nadie va a robar tu gloria. Toda rodilla se doblará delante de ti, papá. Todo vuelve a ti. Y reconocerá que eres rey. Siempre amén. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, por siempre amén. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, por siempre amén. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria, todo viene de ti, todo vuelve a ti. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria, todo viene de ti y todo vuelve a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Que esta gloria que has decidido derramar sobre nuestras vidas por pura gracia, esta gloria que es para salvación, nadie la tome para sí. Antes que cada uno, Señor, sea un canal para que muchos conozcan de ti, para que muchos reciban en medio de la tempestad, en medio
de la tribulación, de la violencia, en medio de los despojos. Una sola gota de tu gloria, Señor, en el corazón de los hombres es suficiente para comenzar a fructificar, para crecer, para madurar, para ver. Ya no como niño. El Señor pone en mi corazón que hay mucha hipocresía. Es más, me decía, palabra dura es esta, porque tú no quieres ver, tú no quieres ir al estanque y lavar tus ojos. Tú no quieres ver lo que yo tengo para ti. Tú no quieres acercarte a mí. Y eso a Él le duele. Porque Él está dispuesto a abrir tus ojos y que tú recibas esa vista. Pero a Él le duele que tú no quieras. Póngase en paz con el Señor. Todos necesitamos colocarnos en paz con Él. Traicionar su mandato, traicionar la dirección de Dios, la revelación de Dios, está siempre a la vuelta de la esquina. Siempre es una posibilidad. Por eso en el Éxodo el pueblo cada mañana necesitaba tomar de un maná fresco, porque acumular para el otro día no servía. Todos los días de nuestra vida necesitamos hacer reverdecer nuestros pactos con Dios delante de su presencia, porque un día en el que no hagamos esto va a ser un día perdido. Va a ser un día con alimento añejo. Son muchos los velos que necesitan ser retirados por el Espíritu de Dios en nuestra vida, en la medida que vamos creciendo y madurando en el conocimiento de su palabra. Muchos velos van cayendo. No podemos estancarnos. No podemos sentirnos satisfechos, plenos, cuando todavía hay mucho camino que recorrer, pero necesitamos su luz. No podemos ir a ciegas, no podemos resistirnos a Él. Y si el Señor en esta tarde o en estos días o en este tiempo ha estado diciéndote directamente al corazón qué es lo que es necesario mudar, qué es lo que es necesario retirar, sacar, abandonar delante de los pies de aquel que te salvó, entonces no te cuestiones más. Da pasos de fe. Comienza a ver como Él ve tu vida. No te sientas culpable cuando Él te ha perdonado. No te sientas en flaqueza cuando es la fuerza del Espíritu Santo en ti. Y si sientes que has ofendido a Dios o que has ofendido a alguien, entonces puedes ir confiadamente al monte que ya no se palpa, al monte espiritual, ponerte de acuerdo con Él. Pedir perdón a esa persona.
restablecer tu pacto y volver a abrir tus ojos. Abre tus ojos. Ya no es tiempo para permanecer con los párpados caídos. Señor Jesús, haz un pacto y un trato personal con los que aquí te sirven. Espíritu Santo, desde la cabeza de este ministerio hasta el discípulo o la discípula más reciente, todos los que aspiran, Señor, a establecer un compromiso contigo, y todos los que han declarado querer tener un compromiso contigo, Señor, tómanos en este tiempo, muéstranos tu verdad y glorifícate, Jesús. Gracias, Rey, gracias, Señor. Gracias por esta cita, por esta reunión contigo. Que sean muchas, Señor. Que sean diarias, papá. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.